Bueno, hola, Estamos. buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por su participación en este seminario sobre patologías en puentes y otras estructuras pretensadas, que ha sido organizado por el Departamento de Construcciones y la Cátedra de Hormigón Pretensado de la Facultad de Ingeniería de la UNE. El seminario es auspiciado por el CONFEDI en el marco de los 150 años de la ingeniería argentina, y como saben va a estar a cargo del profesor ingeniero Roberto Giga, reconocido profesional y docente en los temas que va a tratar el seminario. A continuación le vamos a dar la palabra a nuestro decano y presidente del CONFEDI, el ingeniero José Leandro Basterra. Buenas tardes para todas y todos, ¿cómo les va? En primer lugar, es un gusto para la facultad, creo que estamos atravesando en el país, nos lleva a estar, parece, más en contacto, pero bueno, es parte de estas actividades, parte de la Semana de la Ingeniería, parte de los 150 años de la ingeniería en nuestro país. Así que darles la bienvenida, un agradecimiento muy especial al profe Roberto Higa, a Héctor por la organización del Departamento de Construcciones, a Juanjo en la Secretaría de Extensión y a todos los chicos que están colaborando. La verdad que sabemos de lo que significa el ingeniero Higa profesionalmente. Así que solo deseo que lo podamos aprovechar entre todos en esta ocasión. Nuevamente agradecerte, Roberto, por tu predisposición y por tu solidaridad en este caso para con todos nuestros profesionales de la zona que seguramente lo van a aprovechar mucho. Estamos viendo la cantidad de inscriptos que hay. Realmente no nos sorprende la cantidad por lo que sabemos que significás, así que aprovechémoslos entre todos. Así que muchísimas gracias de nuevo y bueno, que sean muy buenas las jornadas que vamos a tener. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Damos la palabra al disertante entonces, el ingeniero Roberto Giga, para que proceda con su charla. Adelante, ingeniero Giga. Bueno, buenas noches a todos. Al contrario, yo creo que el agradecido soy yo, bueno, a Héctor, al decano José Basterra, a las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la UNE que por permitir e incentivar este tipo de reuniones que sirven para contribuir a la educación continua por la que siempre bregamos. Bueno, estoy gratamente sorprendido por la infraestructura que la facultad tiene ya preparada para este medio de comunicación. Bueno, como ya saben, vamos a distribuir el tiempo en 45 minutos de charla, 15 minutos de pausa, después 45 minutos de charla, y los 15 minutos finales para preguntas y comentarios. Parte de lo que veremos en estos días forma también parte del contenido de las asignaturas de hormigón pretensado y de puentes, pero ampliado en gran medida. Veremos casos muy conocidos que se utilizan como ejemplo para el análisis de las estructuras. La idea de analizar más a fondo el problema de las estructuras me surgió cuando en enero de 2018 se divulga el video del colapso del puente de Chirajara en Colombia, con un error tan evidente que no lo perdonaríamos en un examen de estructuras o de hormigón. Aparte, casi inmediatamente colapsa el puente peatonal de la Universidad Internacional de Florida, en marzo del 2018. En las noticias de los medios y algunos foros apuntaban a las causas hacia cualquier parte. Y bueno, la cereza del postre apareció en agosto del 2018, cercano, con el colapso del puente Morandi en Italia. Con estos 3 casos como puntapié inicial, bueno, fui armando esta presentación que en su momento he mostrado en los cursos de la facultad. Esta versión que vamos a ver estos días compila algunas de las clases de esos cursos y se agregan actualizaciones y nuevos incidentes.
Por suerte, para el caso de los puentes relativamente de gran magnitud, hay infinidad de información en la web. Indagando se puede localizar desde planos hasta pliegos licitatorios. Y bueno, antes de comenzar con la charla en sí, les quiero decir que trato de que sea didáctico para que de esta manera sea útil tanto a profesionales como a estudiantes, y además de que no sea aburrido el tema. Voy a compartir ahora la pantalla. Si la encuentro. Acá estamos. Van a ver pantalla negra con un punto blanco. Héctor, ¿está bien? ¿Se ve eso? Se ve, Roberto. Sí, adelante. Bien. Perfecto. Empezamos entonces. Bien, vamos a ver entonces patologías y problemas en estructuras pretensadas y puentes. La charla vamos a desarrollarla. La primera parte vamos a ver estructuras prefabricadas y pretensadas. Los ejemplos van a ser inestabilidad en montajes de silos y puentes, pasarelas del Hotel Regency Hyatt en Estados Unidos, Piper's Row en Inglaterra, el Shopping Sampun en Asia. Después, en la segunda parte, veremos puentes. El puente sobre la autopista AP01 en Santa Fe, el puente Chirajara, el de la Universidad Internacional de Florida, el de Morandi, Carpineto, Wadi Al-Kuf en Libia, el puente General Belgrano, el viaducto del lago Maracaibo, el puente Capilliola, el puente Nanfangao, Isgaura y La Paz. Empezamos con estructuras prefabricadas y pretensadas. Bien. Un problema muy importante con los elementos prefabricados es durante el montaje. Para lo cual, como introducción, les voy a explicar qué son los silos celdas y cómo están constituidos estructuralmente. Son en sí galpones de muy grandes dimensiones, con cubierta de arcos triarticulados de vigas pretensadas. Las celdas típicas tienen una luz variable de 30 a 50 metros y una longitud de 100 a 200 metros. Inicialmente, hace varias décadas, la cubierta era siempre metálica, hasta que el pretensado irrumpió y ya le sacó su trono. Las paredes son de 2 a 10 metros de altura y la cubierta tiene una altura de 15 a 25 metros. La cubierta puede ser metálica, pero si es de hormigón, sigue las mismas pautas de diseño que las estructuras metálicas. O sea que tenemos arcos triarticulados separados cada 5 a 10 metros. Transversalmente son estables porque son arcos triarticulados, pero longitudinalmente recién tienen estabilidad cuando le construimos los reticulados de arriostramiento. Estos reticulados, si son metálicos, tenemos puntales que trabajan a compresión y diagonales que trabajan a tracción. En cambio, si lo hacemos de hormigón, podemos utilizar directamente la misma diagonal para que absorba compresión y tracción. Esta es una sección triangular de una celda de ese tipo. El arco triarticulado está en color verde claro. Y acá vemos una foto interior donde, además de los arcos, alcanzamos a ver las diagonales. Las rayas que están acá son las correas, que también son de viguetas pretensadas. Acá vemos una celda en etapa constructiva. Y con esa presentación vemos cuál es el problema.
Hablamos entonces de la falta de estabilidad en etapa constructiva. Durante el montaje, usualmente las estructuras resultan hipostáticas, por lo que son necesarios elementos auxiliares que brinden estabilidad. Entre esos elementos se encuentran los tensores o vientos que fijan la estructura al piso o a otros elementos en el suelo. Acá vemos la etapa de montaje de los dos primeros arcos que conforman el primer reticulado. Pero hasta que el reticulado no esté conformado, la estructura es inestable y tiene que ser sostenida por las grúas o por los vientos o tensores hacia el piso. Esta foto es del año 2017 y vemos qué es lo que ha pasado. Aquí en rojo tengo marcado que se produjo el desplome por la eliminación de arriostramientos temporarios. Cambiando un poco el brillo de la foto, alcanzamos a ver uno de los arcos, el otro arco está un poquito más atrás, caído también. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la necesidad de un profesional responsable en todo momento. Porque, ¿qué es lo que pasó en este caso? Una de las grúas que estaba de uno de los lados de esos dos arcos tenía que trasladarse hacia el otro lado y como esos vientos le molestaban al gruero, no tuvo la mejor idea que soltar uno de los vientos. Y evidentemente tuvo consecuencias trágicas porque hubo un fallecido. Otro problema durante el montaje, la inestabilidad lateral de elementos de baja rigidez transversal. Tenemos una viga prefabricada, pretensada de 2 metros de altura y 50 centímetros de cabeza de compresión. ¿Qué pasa si esta viga tiene una longitud de 50 metros y la queremos levantar desde los extremos? Esto pasa. Esto es en el 2011 en San Lorenzo, cerca de la ciudad de Rosario. La estructura completa, una vez montada y una vez tomada con los demás elementos, puede ser estable, pero cada elemento por separado en etapa constructiva no lo es. Por lo tanto, se deben prever rigidizadores temporarios. Por ejemplo, mediante este tipo de artificio provisorio, usualmente es metálico. Por suerte, en este caso había un profesional responsable y inmediatamente cuando pasó esto, indicó a los grueros que bajen la viga, se revisó el estado en que había quedado y, bueno, resulta que todas estas deformaciones habían sido deformaciones elásticas, no hubo fisuras por el hecho de estar pretensadas. Entonces, bueno, finalmente tuvieron que hacer todos estos rigidizadores. El proyectista ya había previsto que para el montaje de estas vigas necesitaban esos rigidizadores. Pero el constructor decidió que no se necesitaban y empezó a levantar la viga sin esto. Bueno, lamentablemente lo que trae esto es, por suerte, solamente en este caso, un retraso en el montaje. Bien, este caso recién visto tuvo buen final, pero no siempre tiene buen final este tipo de problemas. Nos vamos a situar en Colombia. En la ruta Bogotá-Villavicencio, esta es una ruta que se está mejorando, se está ampliando, tiene 90 kilómetros, se le llama la Vía al Valle, porque conecta la zona montañosa de Bogotá hasta el comienzo de la zona llana de Colombia. Entonces, el puente Quetame, en el kilómetro 39, está constituido por vigas pretensadas de 30 metros de longitud. Esta viga está tomada desde los extremos por 2 grúas para su montaje.
Acá ven una fotografía compuesta en donde tenemos la viga tomada por 2 grúas. Y entonces la filmación que se obtuvo con un celular está pasada acá por una serie de imágenes, y vamos a ver acá qué es lo que está pasando. Fíjense cómo empieza a deformarse. Y finalmente, bueno, se parte, no solo se cae, sino que arrastra a la grúa detrás. Por suerte, las personas que estaban acá sobre la viga travesaño alcanzaron a correrse porque se le venía la grúa encima. La grúa finalmente no cayó al precipicio, y este es la noticia que salió en uno de los diarios. Por suerte, bueno, la grúa no se perdió, y yo me fijo especialmente en estos 2 renglones que están acá. Experto asegura que la falla estuvo en el manejo y no en la calidad de la viga. Nosotros sabemos todo lo contrario. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos siempre en cuál es la calidad de la información que leemos siempre. ¿Qué es un experto? Hay que tener siempre en cuenta lo que leemos para ver si, con ojo crítico, lo que nos dicen las noticias son reales o no. Este es otro puente, en la misma vía, en la misma ruta. ¿Habrá acá otro problema en puerta? Esta foto fue sacada de la página web de la empresa constructora que lo estaba haciendo. Fíjense en esto. Miren los pilotes acá. Bueno, espero no tener más material para hacer otra charla más adelante con él. Vamos a ver ahora un problema sobre el diseño de las uniones. Las uniones es casi la parte más importante, es el corazón de una estructura prefabricada. Las uniones son las que mantienen la estructura en pie. Muchas estructuras prefabricadas carecen de redundancia estructural, y entonces, si falla una unión, se produce inevitablemente el colapso de la estructura. Es muy importante prestarle la debida atención durante el proyecto, la ejecución y el montaje. Entonces, ejemplo, las pasarelas prefabricadas del Hotel Regency Hyatt en Estados Unidos. Acá vemos el atrio principal del hotel, un hotel recientemente construido para su momento, un atrio de 3 pisos de altura. Vemos una pasarela en nivel del segundo piso y 2 pasarelas en el nivel primer piso y tercer piso. Todas colgando de tensores, y las pasarelas en color rojo están colgando de los mismos tensores. Vamos a ver acá una foto vista desde el otro punto de vista, del otro extremo de la sala, y con las 2 pasarelas de primer y tercer piso desaparecidas. Esta es la del segundo piso, y donde estaban las pasarelas del primer piso y del tercero, solo se alcanzan a ver los tensores del nivel superior. Las 2 pasarelas desaparecieron. ¿Qué pasó acá? Veamos el diseño original. El diseño original estaba constituido por
un steel deck montado sobre vigas transversales que forman dos cajones, que forman un cajón con dos perfiles U sobre los que está cada uno de los dos tensores. Después tenemos vigas WT longitudinales uniendo entre cada uno de los travesaños. El proyecto original contemplaba que el mismo tensor toma la pasarela del tercer nivel y del primer nivel y fijada con tuercas. Particularmente para este diseño, lo que hay que hacer es tener que hacerle la rosca a los tensores en una longitud muy importante. Entonces, el constructor dijo, no, en vez de hacer una rosca de 6 metros o 7 metros, voy a mejorar el diseño y voy a separar el tensor en dos tensores, por lo tanto la rosca que tengo que hacer es muy corta. Entonces, este es el diseño original a la izquierda y a la derecha tengo el diseño construido. ¿Cuál es el problema con este cambio? Fijémonos qué fuerza tiene que sostener la tuerca en el diseño original. Tenemos un tensor que pasa de largo, un travesaño que apoya, por lo tanto, la carga de esta tuerca es P, la reacción del travesaño. La carga del travesaño del nivel de abajo pasa de largo a través del tensor. Si cambiamos el diseño acá, la carga que viene desde los pisos de abajo se toma sobre el travesaño y finalmente la tuerca del segundo tensor toma el doble de la carga. Si nosotros no hacemos ninguna modificación adicional a la estructura, vamos a tener un problema. ¿Cuál fue el problema? El colapso. No pudo sostener esa fuerza la resistencia de las alas de los perfiles U. Pasó de largo el tensor. Acá vemos una foto donde se ve el tensor del nivel inferior y cómo quedaron deformadas las alas de los perfiles U, donde pasó de largo el tensor. El problema fue que estaba lleno de gente, fue en julio de 1981, hubo 114 fallecidos, porque el hotel organizaba periódicamente una reunión de baile, donde la gente bailaba en una tertulia, y bueno, lamentablemente había mucha gente en las pasarelas, no tanta gente, pero había gente en las pasarelas, pero la peor parte se llevó toda la gente que estaba por debajo. Entonces, hay que tener, bueno, después finalmente, la charla de la semana que viene vamos a hacer toda una reseña de los problemas. Ahora vamos a ver un problema de los entrepisos sin vigas. Hay un tipo de construcción para los entrepisos sin vigas que se llama lift slab, en la que todas las losas de los pisos se hormigonan en planta baja y se van subiendo a través de tensores a su nivel correspondiente, habiendo previamente colocado todas las columnas. Entonces, el proceso de montaje se hace primero las fundaciones y las columnas, luego se hace el hormigonado de la losa contrapiso, sobre esa losa se van hormigonando todas las otras losas, una sobre otra, separada por un film. Luego se van izando las losas, pueden izarse de a una o de a grupos. Y este tipo de construcción tiene
algunos cuidados muy importantes. Primero, la verticalidad de las columnas tiene que ser muy buena. Tiene que haber muy buena sincronización de los gatos, porque si no, la losa puede inclinarse, puede trabarse, y por lo tanto puede romperse algún tensor porque tiene resistencia del movimiento de la losa. Después, esta estructura es inestable hasta que no estén todas las losas conectadas a las columnas como corresponde. Y finalmente, esas uniones entre las columnas y las losas tienen que asegurarse en forma perfecta. Teniendo eso como concepto, vamos a ver qué es lo que pasó con el edificio L'Ambiance Plaza. Esto es en Estados Unidos. Son 2 torres de 19 metros por 33 metros, 12 pisos y 3 subsuelos. Son entrepisos de vigas pretensados, prefabricados y todas hormigonadas en planta baja. Acá vemos las plantas y están las losas conectadas entre sí, en segunda etapa. Al momento del colapso, a la izquierda ven el estado de montaje, donde estaban ubicadas todas las losas que colapsaron. Colapsó entonces en abril de 1987, hubo 28 fallecidos. Veamos cómo era la unión de las columnas y las losas en este caso. Hay distintos tipos patentados para la ejecución de los entrepisos sin vigas pretensados con lift slab. Este es uno de los métodos. Cada losa tiene un collar hecho con perfiles U metálicos que va a estar en segunda etapa soldados a distintas piezas de las columnas. Tenemos las columnas en color marrón y las losas en color gris. Esto que está en verde son las barras de izaje. Tenemos un soporte de cuña que están soldadas a las columnas. La cuña es lo que le va a dar la estabilidad y el nivel correspondiente. Una vez que está bien nivelado, todo esto se suelda. Además, posee suplementos de ajuste y la unión entre el collar de conexión y la barra de izaje se hace a través de unos perfiles L con una indentación. El problema es que no se tuvieron en cuenta las tolerancias, estaban las tolerancias muy excedidas, y entre las cosas que pasaban eran que el apoyo de la barra de izaje estaba muy alejado de donde debería estar. Por lo tanto, se produce una deformación y pasa de largo. Entonces, de esa manera, por un lado, se suelta la losa con respecto de la barra de izaje, y por otro lado, como la cuña no estaba bien asegurada porque la tolerancia había sido excedida, y eso trae como consecuencia el colapso. Entre otras cosas, se sabe que la falla comenzó en el centro de la torre oeste por la posición en que quedaron las columnas. Esto que está en color negro. Vamos a analizar las posibles causas y la secuencia de falla de esto. Miremos acá en la parte de abajo lo que voy a ir explicando. Primero, se comprobó que había mala calidad de soldaduras en todas las uniones de las columnas. Además, esto no está muy bien comprobado, pero se supone que hubo también posibles fallas en el sistema de pretensado. Este es el diagrama de pretensado que tenía.
También hubo fallas en el sistema de izado en las columnas centrales, lo que vimos en la diapositiva anterior. Además, también hubo inestabilidad global durante el izado. Por un lado, porque se habían excedido las tolerancias y estaba bastante libre para el movimiento. Esta inestabilidad también estaba provocada por la mala calidad de las soldaduras. La falla siguió con la aparición de momentos negativos. Al descender la losa en la parte central, aparecieron momentos negativos, marcados acá en rojo. Luego empezó con la inclinación de las columnas hacia el interior, como vimos en la otra diapositiva anterior. Todo esto trajo un colapso progresivo del edificio oeste, la torre oeste. Con este colapso trajo el arrastre de la torre este. Este colapso tuvo repercusiones muy importantes en Estados Unidos. En parte, hubo algunas cosas medias raras. ¿Por qué? Porque no se definieron oficialmente las causas del colapso. Hubo un acuerdo judicial bastante rápido, económico, entre los 20 involucrados y los 100 abogados de las víctimas. Se prohibió la construcción de este tipo, lift slab, hasta que 7 años después se establecieron las normas para ese tipo de construcción. Vamos a ver también para entrepisos sin vigas los peligros de falla por punzonado. Esto es en Piper's Row, un edificio de cocheras en Inglaterra, de 4 pisos. Vemos acá que la losa superior falló. Por suerte, en este caso no hubo víctimas, porque el colapso se produjo a las 3 de la mañana. Está construido con el método lift slab, construido en el año 65, y colapsó 30 años después. ¿Por qué colapsó 30 años después esto? Bien, veamos. El hormigón tenía muy mala calidad por su mala compactación. Tenía bastantes oquedades. Aparecieron acumulaciones de agua por deflexión excesiva de las losas. Esta acumulación, además, sumada con el deterioro de la aislación hidráulica y el uso de sales para deshielo, produjeron la carbonatación en las microfisuras que se iban apareciendo. Las fisuras esas empezaron a agrandarse y fueron reparadas, pero evidentemente mal reparadas. Consecuencias de todo esto: oxidación de la armadura y pérdida de adherencia. Todo esto me llevó a una falla por punzonado. Un año antes del colapso se hicieron algunas reparaciones en la losa, esto que está rayado en gris acá. Esas reparaciones consistían en retirar el recubrimiento del hormigón que estaba deteriorado y reemplazarlo. Evidentemente, esa reparación no fue muy eficiente,
porque no habían sido realizadas desde el punto de vista estructural. Más bien, como si fuera cualquier reparación en una casa. Dos meses antes del colapso, la estructura avisó que se iba a caer. Hay una fotografía con una vista desde la torre que está pegada, en donde vemos la losa con fisura por punzonado. Cambiando el brillo de la foto, vemos muy evidente no solo la fisura por punzonado, sino la flecha que tiene la losa. Esto lo avisó la estructura. Dijo, me voy a caer 2 meses antes. Entonces, esto es el estado en que quedó una de las columnas con el pedazo de losa roto por punzonado. Vemos acá un esquema de cómo realizaron la reparación. Vemos toda una zona de la estructura metálica que servía de collar para unir a la columna con la losa. Y el patrón de fisuras por punzonado inclinadas alrededor de la zona del capitel. Antes de la pausa vamos a terminar de ver el otro entrepiso sin vigas que vemos como ejemplo. Esto es en el Shopping Sampun. Es un edificio de 5 pisos y 4 subsuelos. Está ubicado en Seúl, la capital de Corea del Sur. Fue construido en 1989. Tenemos una vista lateral. Y en junio de 1995 se produce el colapso. Fue bastante terrible en su momento. Causó 502 muertos y más de 900 heridos. Bien. ¿Cuáles son las causas? Hay muchísimas causas, unas sobre otras, por la que se produjo este colapso. Empecemos. Se agrega un piso adicional a lo que es el proyecto original. Hay mayores cargas por cambio de uso de oficinas a tiendas. Perdón, ¿se había cortado la conexión? No, Roberto, está todo bien. Ah, bien, bien. Respecto al proyecto original, en los pisos superiores, las columnas se construyeron de 60 centímetros de diámetro en vez de 80, como decían los planos. Las losas también tenían diferente armadura respecto de los planos. Además, como hubo un cambio de función para el edificio, un cambio de uso, abrieron un paño de losas para las escaleras mecánicas, sin el cambio correspondiente en la armadura correspondiente a las losas. Además, como
dije antes, la armadura de las losas estaba mal ubicada. Tenía que estar con 5 centímetros de recubrimiento y estaba con 10 centímetros de recubrimiento. Además, encima de todo esto, en la azotea se colocaron equipos de refrigeración muy pesados y además lo cambiaron de lugar. Sumando a todo esto, el último piso se agregó sin el permiso de construcción necesario. El constructor original de la estructura se negó a hacer todos los cambios que pedía el dueño, y bueno, el dueño no tuvo mejor idea que echarlo y contratar a otro constructor. Antes de que se produzca el colapso, el edificio, todas las losas, tenían muchísimas deformaciones, fisuras, ruidos de explosiones. Las explosiones se producen cuando el hormigón rompe por compresión. Todo esto ya lo detectaba la gente 5 horas antes, y muchos de los empleados llamaron a los dueños para decirles lo que estaba pasando. Y el dueño, como esto es un centro comercial, estaba lleno de gente, no quería echar a la gente. Y entonces no quiso desalojar el edificio. Por eso hubo esta cantidad terrible de muertos y de heridos. Con esto vamos a terminar antes de la pausa. Después de la pausa vamos a seguir con los puentes. Hola Héctor, ¿seguimos? Adelante, diga. Hola, sí, Roberto, estamos de vuelta. Perfecto. Cuando quiera, empezar nomás. Listo, se ve la pantalla. Se ve perfectamente. Estamos en esta segunda parte hablando de los puentes. Primero voy a hablar de un puente relativamente pequeño. Me tocó a mí formar parte de la auditoría para la reparación de un puente sobre la autopista AP01. La AP01 es la autopista que conecta Rosario con Santa Fe. En el kilómetro 63 se encuentra el ingreso o el distribuidor Monje. En este distribuidor hay un puente que tuvo unos problemas bastante serios. La estructura del puente es bastante simple, son vigas isostáticas con una losa, vigas prefabricadas, pretensadas, con una losa ejecutada en segunda etapa. Esta es la sección transversal. Vemos las vigas prefabricadas en color gris y la losa construida en segunda etapa. El problema que se presentó fue que las losas intermedias descendieron respecto de las vigas. Y eso trajo como consecuencia que la armadura superior de conexión
fallaron por corte. Y la armadura, inferior quedó expuesta, por lo tanto, empezó a oxidarse. Antes de realizar todas las reparaciones, hubo que proteger los vehículos que circulaban por la autopista. Y acá vemos una foto de más cerca. Esto en verde son las vigas longitudinales y acá en rojo están señaladas las losas. Se nota el desprendimiento del recubrimiento de la armadura inferior del ala de las vigas, que sirven de unión con la losa. Además, fíjense que se nota cómo se ha ido avanzando en la oxidación. Acá vemos la losa de segunda etapa a la derecha, el ala inferior, la cara inferior del ala de la viga E, y donde se nota perfectamente el desprendimiento del recubrimiento de la armadura inferior del ala. Para comprobar qué es lo que estaba pasando, lo primero que se realizó fue un fresado del pavimento, y en donde se observó esto que tenemos acá. En este esquema tenemos la carpeta asfáltica por un lado, la cara superior del ala de la viga, acá está fresada, la cara superior de la losa, que también está fresada, y hicieron el descubrimiento de la armadura para ver qué es lo que estaba pasando. Se nota el evidente descenso de la losa, el corte y descenso de la armadura superior. Acá hay una foto donde se nota muchísimo más. Las hipótesis que se plantearon en su momento eran baja rugosidad del ala de la viga, mala calidad del hormigón de la losa, todo esto comprobable, y también habían propuesto impacto extraordinario de carga no prevista. Esto de acá yo descarto completamente porque esto podría llegar a haber sido la causa si este problema hubiera sido puntual, pero resulta que este problema se presentó a lo largo de casi toda la losa, y además en las dos losas, una losa para cada sentido de circulación. Vamos a ver ahora cuál fue la secuencia constructiva para la reparación. Se hicieron arriostramientos provisorios, porque como se iba a demoler todo esto que está en rojo rayado, se hizo una protección inferior para que no estuviera interrumpido el tránsito de la autopista. Se comenzó con el fresado de la carpeta asfáltica, la demolición de la carpeta existente por tercios, la ejecución de una viga transversal central, que este puente no tenía, la ejecución de conectores de corte en las vigas, la colocación del encofrado de una losa que se iba a hacer, o se hizo, por sobre el ala de las vigas. Se colocó la armadura y se hormigonó esa losa
en tercios, y finalmente se hicieron todas las terminaciones, que serían carpeta asfáltica, la defensa peatonal, la junta de dilatación y los desagües, el sobreespesor y el sobreespesor de las losas de aproximación. Acá vemos un pequeño detalle de cómo fue la armadura que se colocó en la losa nueva, y acá vemos un esquema de cómo se colocaron las llaves de corte. Como se subió el nivel superior del pavimento en el puente, hubo que hacer toda una zona de transición en correspondencia donde estaban las losas de aproximación y en los estribos. La losa de aproximación entonces tuvo un recrecimiento de hormigón. Hubo que hacer toda una verificación de la serviciabilidad de las vigas de hormigón, para lo cual hubo que hacer todo el análisis de tensiones para el historial de cargas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para las solicitaciones en el centro de la luz, el estado original de la viga, porque no tenemos la colaboración de la losa, es esto que está en rojo. Entonces, se hizo toda la tabla de verificación de tensiones, que hacemos siempre en hormigón pretensado, con la sección bruta de la viga solamente, en donde tenemos el peso propio de la viga, el peso propio de las losas y el pretensado de primera etapa. Cuando se construyó en su momento, después las losas actúan primero como carga solamente y producen este estado tensional. Una vez que la losa alcanza homogeneidad con la viga, entonces toda la sección trabaja con el agregado de la sobrecarga permanente, el pretensado de segunda etapa y las pérdidas totales, pasando al diagrama de tensiones que tenemos ahí a la derecha. Luego se produce la demolición de la sobrecarga permanente, esto es en el momento de la reparación, la demolición de la losa y la ejecución de la nueva losa. El diagrama de tensiones queda de esta manera. No. Al diagrama que teníamos antes. ¿Me están escuchando? Porque acá me manda un mensaje. Tenía el video parado, no sé cuándo se paró. Se escucha bien, ¿eh? Ah, bien. Entonces, finalmente, el estado inicial, antes de la reparación de la losa de tensiones, tenía esto, se le suma este diagrama, y la suma de estas dos nos da este diagrama de tensiones. Como este diagrama de tensiones es respecto de la sección homogeneizada, si queremos verificar las tensiones en la losa, tenemos que cambiar un cachito esto en relación a los módulos de elasticidad.
y el diagrama final en la losa nueva es un poco más pequeño. Finalmente, todo el estado de tensiones tiene que ser corroborado y tiene que estar dentro de los límites de tensiones admisibles. Además de la verificación de la flexión, también hay que hacer el dimensionamiento de los conectores de corte, y bueno, eso se realiza con el diagrama de corte. El dimensionamiento de la losa se hizo con las solicitaciones calculadas por análisis por elementos finitos, y entonces se calculó reglamentariamente con las aplanadoras más la multitud. Esta es la posición de aplanadora para el momento de tramo máximo. Esta es la posición de 2 aplanadoras para el momento de apoyo máximo. Esta es la posición de 1 aplanadora para el momento I máximo de voladizo. Y esta es la posición de 2 aplanadoras para el momento X máximo en la losa. Hubo una solución alternativa propuesta, en donde lo que se quería hacer es colocar una estructura permanente metálica y subir la losa que había descendido. Esta solución tenía una complejidad constructiva bastante importante. No se reconstituía la continuidad de la armadura superior de la losa. No había colaboración de la losa a la flexión de la viga, y además, como la estructura metálica era permanente, aumentaba bastante el costo de mantenimiento. Vamos a ver ahora las fotos en una secuencia constructiva de todo este trabajo. Entonces, primero tenemos el fresado de la carpeta asfáltica, luego la demolición de la losa y del cordón por tercios. Acá tenemos cómo está toda la armadura del ala de las vigas cortada, y vemos toda la superficie lisa de unión entre la losa y el ala de la viga. En la actualidad, lo que se aconseja es hacer en esta unión una llave de corte, o en todo caso que esta ala esté inclinada, de modo de que la losa, por gravedad y sin armadura, no se caiga. Luego se hizo el encofrado para la losa. Acá vemos el encofrado de abajo. Luego se coloca la armadura. Acá vemos las llaves de corte que salen en la zona del alma de las vigas. Y finalmente el hormigonado de la losa. Luego se hacen las terminaciones, la colocación de barandas. Desagües y pavimento. El estado actual es este que tenemos aquí. Ahora pasamos
a un tema un poquito más interesante. El 15 de enero de 2018 se produce el colapso del puente Chirajara en Colombia. Esto fue un golpe bastante bajo para la ingeniería civil, porque era un puente importante, un puente atirantado. Al principio de la charla hablamos de la viga que se cayó del puente de Quetame. En la misma ruta está el puente de Chirajara. Estaba en construcción, tiene 3 luces, la longitud total del puente es de 446 metros, la luz principal de 286 metros. Recordemos que Rosario Victoria, la luz principal es 350 metros. La altura de la pila es de 110 metros, de las pilas. Entonces, está en la misma ruta, en el kilómetro 64. El otro puente era el kilómetro 39. Estaba bastante avanzada la construcción de este puente. Este puente conecta 2 túneles y salva un valle profundo. Es un puente atirantado, con vigas metálicas, y las pilas y el tablero son de hormigón, lo que nosotros llamamos puente mixto. El 15 de enero del 2018 se produce el colapso de una de las pilas con medio puente, el tablero de medio puente. Lamentablemente se produce el fallecimiento de 10 personas. Por suerte, había pocos obreros en ese momento, en el momento del colapso, porque había, en el otro extremo del puente, había una capacitación para los obreros. Entonces, muchos de los obreros que estaban, correspondían a esta mitad de tablero, estaban en ese momento en el otro lado del puente. Acá hay una foto de cómo quedó. Esta foto es mucho más gráfica. Por suerte, una cámara de seguridad pudo captar el momento del colapso. Esta es una secuencia de imágenes de una filmación de un noticiero colombiano. Vamos a ver en esta secuencia cómo se produce el colapso. Muy evidente la forma en que se produce. Fíjense en el círculo que va a aparecer. Las 2 patas del pilón se abren y eso trae como consecuencia la caída de todo el tablero. Este puente era un bypass para toda esta curva que hacía la ruta. Y acá vemos el puente que está caído. Vamos a hacer el análisis estructural de esto. El diseño de la pila era en forma de diamante, con una losa travesaño, que es la que toma la fuerza de desvío de compresión de las 2 patas de la pila. Parte de esa fuerza de desvío la toma también la parte superior del tabique. La hipótesis que planteo es esta. Todo el peso del tablero aparece en la parte superior porque es levantado por los ovejas. Esa fuerza de compresión se desvía en las 2 patas y vuelve a desviarse para llegar hasta la fundación. Aparece entonces una fuerza horizontal y si hacemos una rápida operación de sumatoria de fuerzas, ese cambio
de dirección trae como consecuencia la aparición de una fuerza horizontal que vale 2 veces esa fuerza por el seno del ángulo. Esta fuerza la tenemos que, de alguna manera, contenerla. Si hacemos un análisis simplificado de las cargas, teniendo en cuenta el peso propio del tablero, estimado en 84 kN por metro, tenemos que la carga del tablero en ese momento era, esa carga repartida por la longitud del tablero me da 15 meganewton. Pero además, como el tablero está excéntrico, aparece una fuerza, que es la sumatoria de los jovenques externos, una fuerza P2. Calculado esa fuerza con sumatoria de momentos, me da que tenemos una carga adicional acá arriba de 8,5 meganewton. Por lo tanto, la fuerza de compresión total es de 23 meganewton. El ángulo de desvío, cuando se abren las patas, es de 15 grados. Por lo tanto, la fuerza resulta de 12 meganewton. Esa fuerza, multiplicada por el seno del ángulo, multiplicada por 2, me da que la fuerza de desvío horizontal es 6 meganewton. Esos 6 meganewton lo tengo que tomar de alguna manera. Indagando un poco, se encuentra el plano de ese tablero, esa losa transversal. Y con sorpresa uno ve esto. En color verde claro es la losa, en color verde un poquitito más oscuro son las secciones de las patas. Acá en color naranja tenemos la vista del tabique. Esta losa travesaño tiene una armadura longitudinal de 12 cordones de 0,6 pulgadas. La sorpresa es que tiene tensores transversales en una cantidad enorme, 14 tensores de 8 cordones cada uno. En total, 112 cordones de 0,6 pulgadas. En sentido transversal, este tablero no tiene ninguna carga. Entonces, uno no sabe para qué le pusieron todos estos tensores transversales. Sigamos haciendo la cuenta. Tenemos 12 cordones de 0,6 pulgadas que tienen que absorber 6,23 meganewton. Vamos a restarle la colaboración de la armadura del tabique. Suponemos que colaboran los 4 metros superiores del tabique. La armadura que tenía ahí era muy poca, 2 barras de diámetro media pulgada cada 20 centímetros, un acero cuya tensión de rotura es 500 meganewton por metro cuadrado. Haciendo esta fuerza, calculando la fuerza que podrían soportar esta armadura que está acá, me da que esa armadura pasiva puede tomar 2,67 meganewton. La fuerza entonces restante me da 3,57 meganewton, que tiene que ser tomada por estos 12 cordones de 0,6 pulgadas, cuya área me da 16,8 centímetros cuadrados. Si yo hago esta fuerza T dividido el área, me da 2.200 meganewton por metro cuadrado. Tensión muy superior a la rotura de cualquier cable de pretensado, cualquier cordón de pretensado. En este caso, la tensión de rotura es 1840. Es evidente que en cualquier momento tenía que producirse la rotura. Bien, pero suponiendo que la armadura hubiera sido suficiente, el problema radicaría en el mal anclaje de la misma.
o en realidad más probablemente sea una suma de las dos hipótesis. En las dos hipótesis, el problema es que tenemos un esfuerzo de tracción H que no fue contenido. De nuevo, mirando las publicaciones o los noticieros, y uno ve que hay algunos que están un poquito desorientados. Por ejemplo, en este noticiero decían que analizan posible inestabilidad del terreno. Uno como ingeniero, viendo la filmación que vimos hace un ratito, se da cuenta de que lo que pasó no tiene nada que ver con el terreno. Veamos algunos indicios de todos los restos que había ahí. De todo esto que está acá, esta masa informe de armadura y hormigón, vamos a mirar esta parte y nos damos cuenta que acá tenemos la losa travesaño, el tabique y una de la pata del pilón. Y si observamos más cerca, vemos que la unión entre la losa y la pata no aparenta demasiada vinculación, está completamente despegada. Y además, hay poca armadura de vinculación en los restos de los bordes de la losa y del tabique. Finalmente, el 11 de julio del 2018, la otra pila fue demolida. Decisión muy acertada porque fue construida con los mismos planos. Y además empezaron a verse señales muy inequívocas de que iba a suceder algo parecido. Y entonces, con demolición controlada, tiraron abajo la otra pila. Actualización de la información a enero de 2020. Todavía no se ha iniciado la construcción del nuevo puente, siendo que hace un año atrás tendría que haber empezado. La Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia indica que el retraso se debe a un cambio de normas. Y la interventoría a la concesionaria vial solicita 6 nuevas perforaciones en las laderas. De nuevo nos estamos orientando hacia el lado del suelo y evidentemente el suelo no tenía ningún problema. Como comentario, las causas del colapso no son ni reglamentarias ni de problemas geotécnicos, son solo por errores de diseño. Y es muy importante que además del proyectista, toda obra debe tener un revisor que haga su trabajo a conciencia. No puede ser que nadie se haya dado cuenta de la poca armadura que tenía o del poco anclaje que tenía la armadura existente. Una actualización más cercana, 2 de marzo de 2020. Fue a juicio, obviamente, y un tribunal de arbitraje, el de la Cámara de Comercio de Bogotá, resolvió el laudo arbitral, diciendo: no está probado en el expediente que el error en el diseño haya sido la única causa en el desplome de la viga B, de la pila B. Aparentemente no hay ningún ingeniero que haya opinado nada ahí. Por suerte esta parte la pegaron. La cimentación no fue el origen del colapso del puente. Como consecuencia de la decisión del Tribunal de Arbitraje, el diseñador y constructor del viaducto no fue encontrado responsable. Solo debe indemnizar al proyectista por el incumplimiento del contrato al no finalizar la obra.
uno no entiende qué está pasando por aquí. Vamos a ver otro caso. Este es muy interesante. Y creo que va a ser lo último que veamos hoy. El colapso del puente FIU, Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos, el 15 de marzo de 2018. Vemos un puente imponente, un puente atirantado, con un tablero reticulado de hormigón. La ubicación es acá en el estado de Florida, en la localidad de Miami. Es el ingreso a la Florida International University. Es un puente que cruza un canal y una autopista de 8 carriles. Acá vemos el puente que está montado, y lo primero que salta a la vista es cómo está montado este puente atirantado si le falta el pilón, el otro tramo del puente que equilibra y todos los tensores. Es lo primero que salta a la vista. Después, buscando un poco, uno se da cuenta de que el pilón y los obenques son falsos. La gente de la universidad y los proyectistas querían que parezca una estructura imponente. Nosotros estamos, como ingenieros, estamos convencidos de que queremos mostrar la estructura. Y muchas veces a nosotros, como ingenieros, nos parece que todo lo que sea estructura es estéticamente agradable. Pero jamás se nos hubiera ocurrido, a mí, jamás se me hubiera ocurrido, tratar de mostrar una estructura que no es. Eso es filosofía mía. Bien. Indagando un poco de por qué falta toda esa parte del puente, uno ve que en los planos están indicados los obenques solamente como si fuera un tubo de acero tomado con anclajes químicos, tanto en el pilón como en el tablero. Esta fuerza de tracción teórica de los obenques es muy grande, haciendo una cuenta aproximada, 900 toneladas el peso total del tramo, dividido 6, que son los obenques, dividido el seno de uno de los ángulos de los obenques, me da 320 toneladas. Jamás puede ser tomado con 8 bulones y un tubo de acero. Bien, esto corrobora entonces de que los obenques eran completamente cosméticos y que el tablero estaba bien montado aún sin los obenques. Quiere decir que eso no puede ser causa de colapso. O sea, que le falten los obenques no era causa de colapso, porque no se necesita. El colapso comienza en este extremo del puente, donde en ese momento había gente que estaba trabajando acá arriba. Después se supo que lo que estaban haciendo era tratando de retesar esta diagonal. Esta diagonal que una vez que está puesto el puente, está comprimida. O sea que no sé para qué la tesan, para qué la pretesan. Entonces, fíjense en esta secuencia de fotos. Todo el problema se centra entonces en este apoyo del puente. Hurgando los planos, ve que este tablero tiene 53 metros de luz, más o menos. Tiene diagonales con distintas inclinaciones que acompañan la estética de los falsos obenques.
y al momento del colapso estaba solamente montado el tramo más largo. Acá vemos planta y vista lateral. Esta es la sección transversal. Tiene el tablero 9,65 metros de ancho. El reticulado está constituido, el cordón superior, con una losa de hormigón pretensado. Tenemos diagonales. Alguna de estas diagonales está pretensada. Es natural porque hay algunas diagonales que están traccionadas. Y tenemos la losa inferior, que tiene un pretensado longitudinal y un pretensado transversal. Lo primero que salta a la vista a cualquiera de ustedes que es ingeniero o que está estudiando ingeniería, nota algo muy raro acá. ¿Qué pasa cuando tenemos el tablero cargado solamente en la mitad? ¿Quién toma el momento de torsión? Si no hubiera colapsado el puente antes de la habilitación, probablemente hubiera colapsado por falta de resistencia a la torsión y hubiera habido mucho más muertes todavía. Y ahora entonces analicemos qué es lo que estaba pasando acá. El puente es un puente prefabricado. Se hizo al costado de la ruta. En Estados Unidos lo llaman puente instantáneo. Nosotros lo llamamos puente prefabricado. Estas diagonales, las diagonales extremas, están comprimidas en servicio, porque están apoyadas en los extremos. Pero durante el traslado lo realizan con estructuras móviles apoyadas en los nodos internos. En servicio tenemos apoyo en el extremo y en traslado tenemos el apoyo en el primer nodo interno. Entonces, en el proceso de traslado, estas diagonales son traccionadas. Entonces, es obvio o es necesario pretensarlas para que el hormigón no trabaje a tracción. Si vemos la geometría de ese reticulado, vamos a analizar el camino de las cargas. Apoyado en los extremos, vamos a suponer, simplificando, que las cargas son puntuales en los nodos, y vamos a simplificar más, y tenemos solamente cargas en los nodos inferiores. Por geometría, estas barras que están recuadradas en naranja no trabajan. Y vamos a prestar atención a los nodos A, B y C. Si hacemos un análisis de las cargas que llegan a esos nodos, este análisis es lo que hacemos siempre cuando calculamos reticulados metálicos. En rojo tenemos las barras comprimidas y en azul las barras traccionadas. En el apoyo en C, además de las cargas de las barras, tenemos la carga de la reacción. Todas estas fuerzas en cada nodo están equilibradas. Entonces, vamos a ver el puente desde el otro lado, o sea que damos vuelta, cambiamos el norte del lugar, porque la foto que tenemos es vista desde el otro lado. Acá vemos cómo quedó el puente después del colapso. Esto que está acá en rojo, tanto en la geometría como en la foto, es el nodo, es el módulo que quedó casi intacto.
Los colapsos principales fueron en el nodo A y en el nodo C. Acá vemos un detalle más cercano de ese triángulo que quedó casi intacto. El nodo A lo vemos ahí abajo. Y el nodo C aparece como dos nodos distintos. Uno para las dos barras que tenemos acá y el otro como extremo de la barra inferior, del cordón inferior. O sea que hubo un desmembramiento. El nodo C se separó en dos. Este es el nodo B. Lo primero que salta a la vista también es que hay poca armadura de conexión entre el reticulado y la losa. Perdón, entre las diagonales y la losa, porque la losa también forma parte del reticulado. Y además se ven los anclajes de la diagonal correspondiente. Este es el nodo A, donde también se observa que hay poca armadura de conexión con la losa. Y otra cosa interesante. ¿Se acuerdan que en una de las primeras fotos les dije que había arriba del puente personas que estaban trabajando, estaban haciendo un trabajo de retesado? Bueno, acá ven el cable y el gato todavía colgado del cable. Esto era lo que estaban tratando de hacer en su momento, retesar esa diagonal. Y entonces, vamos a ver, o vamos a analizar el extremo norte de la estructura. El primer triángulo del lado norte permanece relativamente entero. Este triángulo se separa del resto de la estructura en el nodo C. Tanto la cubierta como la losa de tablero se parten, pero no pierden continuidad. Esto es natural porque estaban pretensadas. Lo que se observa en las fotos también es poca vinculación de armadura entre las diagonales y la cubierta, en los nudos A y B. ¿Cuáles son las hipótesis con que me manejo? La falla comienza por la incapacidad de equilibrar la componente horizontal de la diagonal extrema con la tracción de la losa. Tenemos esta fuerte fuerza de compresión en color rojo D, cuya componente horizontal de su H está equilibrada por el tablero, el cordón inferior. Y la falla se produce por la posible poca armadura pasiva de conexión entre estos dos elementos. ¿Por qué? Pienso que es así. La tracción en la losa es tomada por los tensores, pero los anclajes de los tensores están en el borde de la losa y no están en el plano de la diagonal. Esto hace que la losa se desprenda o se desgarre de la columna en el perímetro este verde que estoy marcando aquí. Viéndolo en forma esquemática, tenemos una fuerza de compresión D con su componente de sub H, que tiene que ser equilibrada con la fuerza de tracción de sub H que proporcionan los tensores en el tablero. Visto en planta, tenemos la fuerza de sub H aplicada en este punto, la roja, la fuerza de sub H celeste, la que traen los tensores, anclados en el borde de la losa. Evidentemente, si no se analiza el camino de la fuerza, esto se va a separar en el perímetro verde que señalo aquí. Esta es la geometría teórica. En la geometría teórica, el punto C es un punto único donde convergen estas tres barras. En cambio, lo que está pasando es que ese punto C son dos puntos separados.
Y esto funciona entonces como dos chapas con una barra horizontal. La fuerza de compresión roja C no está vinculada con la fuerza de tracción azul. El punto C es un punto en el plano del reticulado, y el punto C' en realidad son dos cilindros que están desvinculados de ese punto C si yo no le coloco ninguna armadura de vinculación. Están solamente conectados por el perímetro verde que está aquí. Probablemente, obviamente, sin armadura de conexión suficiente. Entonces, analicemos cómo pudo haber sido el colapso. Con estas fuerzas que están acá, el punto C se desplaza hacia la derecha por esta fuerza de compresión. Con este desplazamiento, el punto A desciende rotando desde el apoyo que tengo a la izquierda en D. Por otro lado, ese punto también pertenece a ese triángulo, y ese triángulo rota respecto del punto C, y que además el punto C se está moviendo. El punto C' se desplaza hacia el centro, porque obviamente cuando baje este punto, la longitud del cordón inferior no cambia, y entonces el punto C' se desplaza hacia el centro. Más o menos eso es lo que les estoy explicando. Y cuando el punto C' se desplazó hasta el borde de la pila, se produce el colapso repentino. Y se observa luego del colapso que las losas permanecen continuas y que los nudos se desvinculan de la losa por falta de armadura de conexión. Se habían detectado fisuras poco tiempo antes de que se produzca el colapso, y entonces, con estas fisuras detectadas, hay fotos y todo, la gente decidió, a ver cuál es el razonamiento. ¿Hay fisuras? Bueno, aumentemos el pretensado para cerrar las fisuras. Pero si las fisuras son paralelas al pretensado, no me sirve para nada. Entonces, ese pretensado, el aumento de pretensado, no cose el desgarro que se produce. Lo que estaban tratando es de aferrarse a la parte que se cae. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? En el caso de los nodos superiores, hay que hacer el análisis del flujo de tensiones de compresión en los nodos, y que tiene que estar unido a las tracciones y compresiones de las diagonales. Evidentemente, si nosotros estuviéramos haciendo una estructura metálica, el análisis de los nudos es natural, pero hubiera parecido acá que al ser de hormigón no analizan los nudos, no veo otra justificación de esto. Falta armadura de transferencia en los nudos. En el caso del nudo de apoyo, ese que se desmembró, una posible solución es colocar un elemento de transmisión para poder vincular todos estos anclajes con esta fuerza de subache en rojo. Pero para mí la mejor solución sería
aplicar el método de las bielas. Planteamos bielas de compresión a 45 grados y una armadura de tracción que absorba toda la fuerza de su bache. De todos modos, esto no soluciona el problema de la inestabilidad de torsión de la sección. O sea que si nosotros no hubiéramos tenido todos estos problemas, el puente sigue siendo inestable a la torsión. Con esto terminamos la sesión de hoy y abrimos la etapa de preguntas. No estoy viendo las caras de todos, no sé dónde va. A ver. Igual tienen bloqueados los videos. Ah, bien, pero yo no los veo, no veo a nadie. Quiero ver cómo hacer para volver a ver todos. No sé cómo quieren hacer preguntas en directo individuales de cada uno o pueden dejar en el chat, porque si hay muchos que quieren preguntar. Si pueden dejar en el chat va a ser mejor. Bueno, los invitamos a las preguntas que tengan a dejarlas escritas en el chat y las vamos contestando. Las va contestando el ingeniero Giga en realidad. Acá. Si alguien tiene preguntas, la puede ir dejando. ¿Qué reparticiones intervenían en cada obra? Bueno, es igual que acá. No me, digamos, preocupé en buscar bien, pero, digamos, por un lado están las reparticiones estatales, y por otro lado esto se hace como obra pública, así que tienen licitaciones. A ver, ¿qué otra pregunta? Sí, seguro que tiene que haber profesionales. Eso es lo más lamentable en todo esto. Acá, si necesito elevar vigas y no tengo cáncamos, se realiza con anclajes químicos. No, jamás haría eso. Yo lo que haría es hacerle agujeros a las vigas en el ala, perdón, en el alma, y tomar con unos pernos metálicos, digamos, barras metálicas, y de ahí tomarlos hacia arriba. Disculpe, ingeniero, ¿podría activar su video? Tiene desactivado el video. Ah, perdón. Ahí está. Ahí estamos, ahora lo vemos. Con razón no veía a nadie, tampoco yo. A ver. Leo la pregunta. Podríamos decir que, a ver, en la mayoría de los casos las principales fallas se dan en los vínculos de elementos estructurales y que estos muchas veces no son tenidos en cuenta. Sí. La falla, por lo menos en el ejemplo en los ejemplos estos que vimos, es evidentemente de problema de diseño. Me llama la atención de la falla en la losa 30 años después de un mal mantenimiento de humedad, falta de controles de mantenimiento. Exactamente. Leo la pregunta para todos. Me llama la atención de la falla de la losa 30 años después
con un mal mantenimiento de humedad, falla de controles de mantenimiento. Cuando terminemos la semana que viene, voy a hacer un resumen de cuáles son o cuáles fueron de todas estas presentaciones las fallas y qué es lo que habría que tener en cuenta nosotros, qué tenemos que tener en cuenta como ingenieros. ¿Se subestiman los nodos? Sí, porque aparentemente tienen la filosofía que el hormigón es noble. Parece que los nudos no existen en hormigón, a diferencia de las estructuras metálicas. La figura del revisor estructural es habitual. No conozco en otros países, pero estoy casi seguro que tiene que ser así, tiene que haber un revisor. Se me perdió el chat, no sé. Acá volvió. Colapso de pantalla. Ah, entonces no fui el único. A mí se me apareció cualquier cosa. Pensé que era un problema de mi computadora. Bien. No, alguien compartió su pantalla, por eso. Bueno. Ya lo solucionamos. Acá me piden si podemos acceder a una copia de la disertación. La voy a pasar a PDF y después de la última presentación la semana que viene, la voy a mandar a la facultad. Acá me preguntan si es un problema también de legislación. No, yo no creo que sea un problema de legislación. Yo creo que en todos los países debe estar bien controlado. Para mí es un problema humano más que de legislación. Hay otra pregunta. En el puente atirantado de Colombia, si se hubiese detectado con anticipación el primer mecanismo de rotura, suponiendo que esta causa sea la única, ¿podría pensarse en alguna solución para salvar la obra? Podría pensarse. ¿De qué manera? En la parte esa de desvío, hacer como un collar de tensores. Digamos, envolver en tensor, digamos, de forma gráfica, de modo de que esa fuerza de tracción quede contenida por esos tensores externos. A mí me tocó una vez hacer un refuerzo de unos hilos cilíndricos de hormigón, en donde lo que se hizo fue envolver con pretensado la parte inferior de esos hilos cilíndricos. ¿Por qué utilizaríamos el sistema de elevación de losas si parece mucho más complicado? A lo mejor parece más complicado, estaba hablando seguramente de los lift slab. Parece complicado, pero esa complicación dura 2 días nada más. Y con eso nosotros en realidad lo que estamos haciendo es usando la mano de obra a la altura del suelo, en vez de tener 10 pisos hacia arriba. El costo, obviamente, del seguro debe ser muy distinto. Hormigonar todas las losas sin encofrado, porque el encofrado es la losa de abajo, también es un ahorro. El encofrado de la losa solamente es el borde. Entonces es mucho más económico. Me está corriendo para arriba, me resulta difícil leer el chat.
leo la pregunta. Otro tema que me llamó la atención es que las fallas fueron sea por errores de proyecto o constructivo, pero no por la acción de un sismo o un fuerte viento. Sí, realmente no solo llama la atención, es muy triste. En los puentes atirantados como el de Posadas Encarnación, también con problemas de mantenimiento de los anclajes en los tubos centradores, un método de estudio más relevante es el método directo de fuerzas o un método indirecto. No entendí la pregunta. No entendí la pregunta, es de Gabriel Eitner. La otra, ¿podría ver el informe del ingeniero colombiano Jaime Suárez Díaz respecto del puente atirantado y lo comenta en la próxima clase? Voy a anotar. Jaime Suárez Díaz. Bien. La clase que viene comentamos. La reunión que viene. Ah, acá me dejaste el link. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Método directo mediante gatos hidráulicos e indirecto para verificar las fuerzas de trabajo de los tensores. En el puente Rosario Victoria, periódicamente se hace la verificación del estado de los tensores aplicando una ley física, en donde si nosotros a un elemento tensionado le aplicamos una fuerza y calculamos el periodo de vibración, conociendo la sección, conocemos el estado tensional. Entonces es un método no destructivo de conocer el estado tensional de los tensores. Gracias por los halagos. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado en el tintero? Si no, las juntamos para la semana que viene, si se les ocurren otras preguntas. Héctor, no sé si querés dar por terminado el encuentro de hoy. Está bien. Con esto cerramos entonces el encuentro número 1 de este seminario. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora, 18:30. Muchas gracias a todos y también a Roberto. Bueno, gracias a todos.